Y tenemos al aire a Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. Federico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Federico. Bueno, comenzar preguntándote cuál es tu evaluación, ¿no?, de estos meses de gestión en el Ministerio de Seguridad, de la ministra Patricia Bullrich y de lo que estás haciendo vos específicamente. Bueno, la verdad es que a partir de las líneas estratégicas que nos hemos planteado y que el presidente de la Nación ha marcado como rumbo para llevar orden a la República Argentina, creemos que han sido un buen comienzo de gestión. Creemos que a partir de haber llevado orden a la calle, evitar que ante cualquier situación se corte la calle y le joda la vida a millones de argentinos cotidianamente, te diría, como sucedía hasta hace poco tiempo. Me parece que eso ha sido un aspecto muy positivo de la gestión, poder enfrentar de lleno y de frente a las organizaciones criminales que le estaban haciendo tanto daño también a los argentinos, por sobre todo en el área de Rosario y el Gran Rosario, donde lamentablemente todos los días era noticia nacional esa hermosa ciudad de Rosario, debido a hechos de violencia, hechos que realmente conmovían. Y bueno, hoy todos los meses vemos cómo significativamente ha bajado la violencia agresiva en esa zona. Y también en el sur, ¿no? Enfrentando a las situaciones que lamentablemente había, se tomaban terrenos, que permanentemente había una conducta totalmente irresponsable del gobierno, cediendo lugares estratégicos para la Argentina, para el crecimiento, para el desarrollo, y que bueno, con orden, aplicando la justicia, aplicando la Constitución, se lograron o se empiezan a lograr evitar, ¿no? Así que sentimos que tanto en la lucha contra el delito, en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra aquellos que creían que eran dueños del territorio y que realmente no lo eran, hemos hecho un buen inicio de gestión. ¿Cómo está el tema en cuanto a estadísticas, lo de Rosario? Digo porque, por ejemplo, en estos últimos años y particularmente en los últimos 2 años, era muy alto el índice de homicidios en esa ciudad. ¿Cómo se trabajó el tema y cómo está hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, el narco la eligió como lugar para instalarse. Bueno, la verdad es que los números, se ha hecho un trabajo muy importante, los números son contundentes. Obviamente todavía falta muchísimo, porque uno lo que logró hacer es bajar la violencia, hicimos crecer muchísimo el policiamiento alrededor de la ciudad, se han bajado, por ejemplo, en las zonas donde están las fuerzas federales. Las fuerzas federales, cuando hablo de fuerzas federales, hablo de la Policía Federal Argentina, de la Prefectura, de la Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Podemos decir que se bajó más del 75% los homicidios en las zonas donde están, y en general en la ciudad de Rosario se bajó un poco más del 55%. O sea, han pasado, por ejemplo, hace 40 días, más de 40 días que no hay asesinatos en la ciudad de Rosario. Digamos, son todos hitos muy importantes que marcan que el trabajo que se viene haciendo es positivo. Se ha bajado mucho también indicadores que te marcaban que la delincuencia, las organizaciones criminales eran los que mandaban. Por ejemplo, las amenazas a la propiedad privada para que abandonen esas casas o comercios para que luego el narco se haga cargo de ellas. Las balaceras a la propiedad privada también ha bajado significativamente. Bueno, todos aspectos que marcan que hay una cuestión muy importante en cuanto al enfrentamiento con las organizaciones criminales. Y algo no menor, que lo hemos logrado, digamos,
que no se traslade el delito a otras zonas de la provincia o del país. Y eso también no es un tema menor, ¿no? El tener la capacidad de haber encapsulado el problema también es importante. ¿Qué es lo que cambió, a tu parecer, de lo que fueron los anteriores 4 años del gobierno de Alberto Fernández a este de Milei? ¿El cambio tiene que ver, es un cambio ideológico? ¿Cómo se podría decir? Bueno, lo primero que te puedo decir es una cuestión de decisión política. Mientras unos decían, como dijo Aníbal Fernández, el narcotráfico nos ganó, nosotros hicimos que la única ley que valga sea la ley de la Constitución Nacional y no la ley narco, como lamentablemente antes estaba instalándose, que era la ley que valía en esa zona del país. Después, por sobre todas las cosas, los trabajos que se están haciendo de inteligencia, de coordinación de las investigaciones, un gran trabajo que se está haciendo con el Servicio Penitenciario Federal, en donde se dejó de hacer que los narcos, los jefes narcos que estaban presos sigan manejando sus organizaciones y mandando a matar gente como lo estaban haciendo. Hoy los narcotraficantes que están presos en cárceles federales tienen una mínima capacidad de movimiento y bueno, el comportamiento tiene que ser acorde a alguien que tiene una condena de gran escala y de una condena que tiene que cumplirse rigurosamente. Y por último, te quería preguntar si tenés posición respecto de dar un debate de baja de la edad de imputabilidad. Mirá, Argentina afortunadamente todavía no es un país que ha utilizado en gran cantidad a menores como delincuentes de violencia lesiva, pero es un proceso que nosotros tenemos que evitar que suceda, como lamentablemente se ha instalado en el resto en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Y claro está en que hay una idea de eso cuando vemos que, por ejemplo, los asesinatos que han ocurrido en Rosario con acciones que nosotros las denominamos como narcoterrorismo, eran todos menores, y menores de 16 años, o sea, un menor de 15 años mató a 3 personas a sangre fría, y fue tomado a ese menor por esas organizaciones delictivas para cometer esos hechos de forma adrede. Entonces me parece que prevenir en este tipo de cosas es muy importante. Federico, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme, hasta luego. Adiós. Escuchábamos a Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación.